Thank you very much for Muchas gracias por su amable introducción. Bueno, agradezco al comité organizador, especialmente al doctor Alfonso Rodríguez Morales, por invitarme a mí a estar hoy con ustedes. Para mí es un honor hablar en el Congreso de enfermedades infecciosas. Con relación a esta presentación, no tengo ningún conflicto de interés. En mi presentación les voy a hablar a todos sobre 4 asuntos importantes. Vamos a hablar sobre el uso y las guías de procalcitonina. También vamos a hablar los valores pronósticos de la PCR para el COVID-19. Y vamos a hablar cuáles son los marcadores en el diagnóstico de las superinfecciones durante las infecciones cruzadas, y finalmente hablaré las reglas para predecir las tormentas de citoquinas. Primero me gustaría hablar un poco a nivel general sobre el PCR y la procalcitonina en las infecciones. Como todos saben, la proteína, la PCR, y esta es una importante proteína y sirve como marcador durante el curso de enfermedades inflamatorias. Es una ayuda muy importante para el uso antibiótico, para decidir el inicio de tratamiento antibiótico y decidir también la suspensión de ese tratamiento antibiótico. Sin embargo, hay números proteínas. Es una proteína, miremos cómo actúan las infecciones, otras para pericarditis, uremia, cáncer, obesidad, enfermedad vascular periférica, también como enfermedades autoinmunes. Entonces, no es específica para ninguna enfermedad en particular. De acuerdo a los estudios, en un caso de enfermedad arterial coronaria, la PCR tiene diferentes variables con el tiempo. También las mediciones aumentan con el mayor seguimiento, periodos de seguimiento entre semanas y meses. En este estudio en particular, 46% de las personas cambiaron la categoría de riesgo de PCR por lo menos una vez. Y los niveles de PCR se chequearon más de 2 veces. El riesgo de categoría puede cambiar. Este puede ser cierto para una estratificación de riesgo para enfermedades infecciosas, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Entonces, por eso es importante la determinación. Hay que tenerla con cuidado para el tiempo de esta variable. También la procalcitonina amplifica la liberación y se amplifica durante especial enfermedades infecciosas, y no está inducida por la neutropenia o por otros estados inmunosupresores. Puede ser inhibida por diferentes razones. Entonces, la procalcitonina, la síntesis está regulada en la presencia de una infección bacteriana o de citoquinas. En contraste, se cree para estar inhibida durante infección viral. Entonces, puede diferenciarse entre una infección viral y bacteriana utilizando la procalcitonina, las pruebas de procalcitonina, y la procalcitonina es mucho más específica para infección bacteriales que cualquier otro marcador, tal como el conteo de células blancas, también sedimentación, tasa de sedimentación y otras pruebas serológicas. Algunos niveles de procalcitonina de 2 a 4 horas después de un estímulo inflamatorio, y el pico llegando entre 12 a 24 horas, llegando a esta meseta posterior de proteína empieza a elevarse después de 12 a 24 horas, lo podemos observar aquí, y el pico a las 48 horas. Esta inflamación de la procalcitonina va a declinar con una tasa predecible, generalmente después de alcanzar niveles pico por encima del 50% cada 1 a 1.5 días. Si el estímulo inflamatorio sigue en continuo, entonces la producción de procalcitonina va a continuar. Entonces, es un marcador confiable para infecciones bacterianas. Sin embargo, puede estar elevado en ciertas
situaciones, especialmente en casos de trauma y una cirugía mayor. Y también puede para también en diagnóstico de pancreatitis, y también puede estar elevado en un caso de carcinoma de tiroideo. Entonces, como biomarcador, la procalcitonina ha sido encontrada para tener una muy buena especificidad para distinguir la parte bacterial de no bacterial, inflamación especialmente en meningitis, neumonía, infecciones del tracto respiratorio alto y también en una sepsis severa. También puede ser utilizada para diagnóstico y puede ser también para tratamiento antibiótico durante una bronquitis aguda, exacerbaciones de EPOC y también. Permítanme ahora explicarles un poco este algoritmo. Esta gráfica indica los antibióticos fuertemente no recomendados si el nivel de procalcitonina está por debajo de 0.25 miligramos por litro. Y también hay un mandatorio fuerte si los niveles de procalcitonina están mayores de 1 micrograma por litro. Se motiva mucho el uso de antibiótico. También se recomienda guías para tomar la decisión de suspender el tratamiento con antibióticos o cambiar ese tratamiento si los niveles de procalcitonina repetir en los días 3, 5, 7. Si la concentración de la procalcitonina está por debajo de 0.25 miligramos por litro, podemos suspender el tratamiento de antibiótico. También, si el nivel de procalcitonina disminuye por un 80% de los picos de concentraciones y si la concentración está mayor de 0.5, entonces se debe continuar el uso de antibióticos. Si no hay un aumento en los niveles de procalcitonina, podemos decidir el cambio de antibióticos. Como resultado de la procalcitonina guiando la terapia antibiótica, esto nos lleva a reducir el uso de antibióticos. Y también la procalcitonina nos guía para suspender la terapia antibiótica si no aumentó el tiempo de estadía en el hospital y tampoco aumenta la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos. De tal manera, esto nos lleva al final de mi primer punto de mi presentación. Ahora sigamos y continuemos con las infecciones, especialmente la de COVID-19. ¿Cuáles son esa regla potencial de los biomarcadores en COVID-19? Utilizando estos biomarcadores, especialmente la procalcitonina y la PCR, podemos hacer hacer una prueba y podemos clasificar los casos por una severidad de la enfermedad. También podemos decidir tomar el tratamiento de antibióticos o suspender el tratamiento de antibióticos, y también podemos evaluar la respuesta de las terapias utilizando estos biomarcadores. Y también es importante que nosotros podamos predecir los resultados utilizando la proteína y también la procalcitonina. Miremos ahora los pronósticos de riesgo. Entonces, los resultados de este metaanálisis nos demostró que un aumento de la procalcitonina, el valor de la procalcitonina, se asocian con un riesgo de infección de infecciones de COVID-19. En otro estudio, los niveles de procalcitonina en sangre en el departamento fueron determinados en el departamento de urgencias, fueron utilizando para mirar la severidad de la enfermedad y también para demostrarnos también dos pronósticos: un pobre pronóstico si el nivel de procalcitonina está elevado. También este hallazgo sugiere que los niveles de procalcitonina pueden ser utilizados especialmente a otras mediciones y también un diagnóstico clínico para mirar a esos pacientes críticamente enfermos en los departamentos de urgencias, en la sala de urgencias. Entonces,
El doctor Ortega nos hablará sobre el diagnóstico y el tratamiento de aquella neumonía asociada a ventilación mecánica, y esta asociación fue de 5.6 días mayor en aquellos pacientes con un nivel de procalcitonina inicial mayor de 0.1 nanogramos por mililitro. Entonces, la procalcitonina es un factor pronóstico importante para los casos de COVID-19, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, y para tomar la decisión a aquellos pacientes de llevarlos, de tomar decisiones en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los niveles de procalcitonina, de PCR? En el estudio fue publicado y es por nosotros comparado con la proteína, y los valores de seroproteína se correlaciona con la severidad del COVID-19 y es tan independiente, es un predictor de mortalidad. La tasa en la cual los niveles de PCR se elevan durante los primeros 7 días de hospitalización podría significar y usarse como herramienta para predecir la enfermedad. La correlación para transferir esos pacientes o no a unidades. Podemos utilizar la PCR para determinar, y también la procalcitonina, estos niveles para predecir el pronóstico y decidir si esos pacientes son transferidos de una unidad a otra unidad de cuidados intensivos. Podemos utilizar también el PCR para determinar la respuesta al tratamiento con corticosteroides. Sí podemos observar en esta gráfica la predicción del PCR de los niveles por un 50% más dentro de las 72 horas de iniciación con tratamiento de corticosteroides. Potencialmente se predice la mortalidad del paciente hospitalizado. Entonces, en esta parte de mi presentación les voy a hablar un poco sobre el COVID-19 y las infecciones bacterianas. Las coinfecciones. Las coinfecciones bacterianas son raras en el COVID-19. Sin embargo, podemos observar acá más del 70% de los casos miramos antibióticos. Entonces, hay una gran cantidad de antibióticos para casos. Sin embargo, una parte de los pacientes con COVID-19 observamos que no hay necesidad de dar tratamiento con antibióticos, y también es importante que el uso de antibióticos pueden causar complicaciones tales como podemos observar aquí neutropenia, trombocitopenia, también infecciones fúngicas, también cándida. Y esto nos dice y nos indica que usemos los antibióticos de manera racional. Observamos aquí que estos son los casos de una infección secundaria. No es sorprendente mirar que la procalcitonina que aparece en diferentes pacientes permanece sin ninguna infecciones complicadas, porque es una infección secundaria, pero esto puede sustancialmente aumentar y puede mostrar unas superinfecciones o coinfecciones en aquellos especialmente que desarrollan cierta manera y ciertas enfermedades. Durante la admisión de cuidados intensivos de las UCIs, si los niveles de procalcitonina son mayores que 1 nanograma por mililitros, podemos decidir que esos pacientes tengan una infección secundaria bacteriana, y si el nivel de procalcitonina es de menos de 0.25 nanogramos por mililitros, podemos descartar infecciones bacterianas secundarias. En otro estudio